Bienvenidos a la clase de Derecho Público. Derecho Público, esta materia la vamos a desarrollar este cuatrimestre y vamos a ir incorporando las unidades, y hoy tengo programado desarrollar la unidad número 1 del programa. Me voy a presentar. En primer término, soy Natalia Prato, profesora de esta materia, y doy también Derecho Constitucional en otra universidad. Todos los datos que hacen referencia a la materia, al programa, están detallados en forma específica, los objetivos generales, los objetivos individuales que vamos a tener en cuenta el equipo de cátedra para el dictado de esta materia. Todo lo van a poder encontrar en la plataforma y van a tener acceso a la guía de estudio. El material, la bibliografía, también va a estar dentro de la plataforma, y cualquier duda, ustedes ya saben cómo funciona el sistema. Estamos a disposición y vamos a ir contestando las inquietudes que tengan con respecto a la guía de estudio y el material y la bibliografía y las unidades cuando surjan los inconvenientes. Bueno, voy a empezar entonces con la unidad número 1, y en esta unidad tenemos en cuenta primero ubicarnos dentro de la rama de la ciencia jurídica. El derecho público provincial justamente es una materia que se encuentra dentro de la rama del derecho público, de contenido que tiene por objeto estudiar la organización y las instituciones provinciales y municipales, la relación que se dan dentro de un Estado federal de derecho y las vinculaciones que tienen estas provincia con municipio, y asimismo como los derechos fundamentales que se están consagrados en las constituciones estaduales. Específicamente nosotros vamos a encarar el estudio de la materia teniendo en comparación, digamos, las constituciones de la provincia del Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. De todas formas, los invito a los alumnos que sean de otras provincias que tengan también amplíen su campo de acción a las constituciones específicas de su provincia para ir teniendo una dimensión más específica sobre el lugar donde se encuentran. Bueno, entonces la definición que utilizamos es la de Sucherino, que está en la guía de estudio, que es lo que le decía, que el objeto de nuestra materia va a ser específicamente la organización institucional de la provincia, la de los municipios, comunidades autónomas, la vinculación que se dan en el marco de un Estado federal de derecho y los derechos y garantías consagrados en las constituciones estaduales. Este estudio la idea es ir profundizando un estudio desde dos puntos de vista, o el método de estudio va a ser dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque vamos a utilizar no solo unas fuentes normativas, que es decir, aquellas fuentes que surgen, las fuentes normativas de la Constitución estadual, la Constitución provincial, los tratados, las cartas orgánicas y leyes orgánicas, sino también vamos a tener en cuenta esto serían las constituciones, las fuentes formales de derecho, o el enfoque formal estaría dado por el mundo del deber ser, es decir, lo que establece la norma. Vamos a tener también en cuenta, para poder tener un estudio profundizado y más dinámico, el campo del ser, es decir, si esa realidad que nosotros vemos descripta de cómo deben ser las constituciones provinciales, o cómo deben ser, mejor dicho, las organizaciones provinciales, tienen una vigencia sociológica en el campo de las conductas de lo que es de la realidad. Entonces, por eso le decimos que el enfoque o el método de estudio va a ser no solo desde el punto de vista formal, teórico, sino también verificar si en la práctica diaria esas constituciones, esas cartas orgánicas, leyes orgánicas son cumplidas por los destinatarios del poder, por los detentadores del poder y por los destinatarios que serían los ciudadanos. Es decir, verificar esa visión para tener un juicio crítico de las instituciones provinciales y municipales en el marco de un Estado federal. Entonces, eso sería con relación al método de estudio.
dijimos, declasificamos lo que era la materia, el objeto de estudio, el método dijimos que va a ser dinámico por estos dos enfoques, y ahora vamos a abocarnos a las fuentes que debemos tener en cuenta para el dictado, para esta materia. Como sabemos, las fuentes formales, donde surge, donde nacen los derechos y obligaciones y donde da base al ordenamiento jurídico, nuestra fuente fundamental es la Constitución Nacional. Después, ¿por qué la Constitución Nacional? Porque en la Constitución Nacional nosotros encontramos la base de todo el ordenamiento jurídico y las competencias provinciales y municipales, las competencias del Estado federal dentro de este sistema federal que adopta la Argentina. Entonces la Constitución nuestra es la norma fundamental de base y de reconocimiento de las competencias de nuestra organización. Entonces ahí vamos a ser, nuestra fuente primordial va a ser la Constitución. Después del año 94, con la reforma de la Constitución, al haber incorporado o haberle dado, no incorporado, sino haberle dado jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que una fuente fundamental y sin haber modificado ningún otro elemento dentro de los estados estaduales o las constituciones o las cartas orgánicas municipales, son los tratados de derechos humanos. Es decir, haber tenido los 11 instrumentos que fueron incorporados en el 94 y los que se incorporaron con posterioridad, tienen jerarquía constitucional y eso con la Constitución irradia todo el plexo normativo, aunque no se modifiquen las constituciones provinciales, tienen que tener en cuenta por el principio de unidad del Estado para evitar responsabilidad jurídica internacional el plexo de valores consagrados en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces ahora vamos a avanzar un poquito en la fuente y vamos a ver específicamente cómo irradia y cómo impacta eso en las constituciones provinciales y municipales. Otra fuente que tenemos que tener en cuenta son las leyes federales, porque la misma Constitución en el artículo 31 consagra la superioridad jerárquica de la Constitución, se autoproclama suprema y al mismo tiempo consagra la supremacía de las leyes federales. Es decir, el artículo 31 de la Constitución Nacional se proclama su supremacía y proclama la supremacía de todo el orden federal sobre el orden estadual o provincial. Entonces estos van a ser fuente de derechos que tengamos que tener en cuenta para también nuestra materia. Por supuesto, otra fuente importante va a ser las constituciones estaduales, es el objeto primordial de estudio de nuestra materia, porque ahí va a estar dada la base fundamental de cómo se organiza la provincia dentro de un sistema representativo, republicano y federal. Y además es cómo se organizan las instituciones dentro de esa provincia, las competencias de los poderes, las relaciones que se dan con el municipio dentro del respeto de la autonomía provincial. Entonces las constituciones estaduales, como les decía en un primer momento, vamos a tener en cuenta o vamos a hacer un estudio comparativo a medida que avanzamos de la Constitución de la provincia del Chaco, la Constitución de Corrientes, Formosa y Misiones. Entonces, también invitando a aquellos alumnos nuevamente que tengan que vivan en otras provincias, que amplíen su conocimiento para saber cómo funcionan las constituciones o las instituciones dentro de su provincia. Otra fuente de derecho formal dentro de nuestra materia va a ser el Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires. El año 94, dentro del sistema federal que adopta nuestro Estado argentino, la Ciudad de Buenos Aires no es provincia ni tampoco es un municipio, adquirió un estatus propio que es diferente en esta típica relación federal, Estado nacional, Estado provincial y municipio. Es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional que la Ciudad de Buenos Aires puede darse su propia constitución y sus propias instituciones y sus propias autoridades. En el año 96 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cedió su estatuto organizativo y también
organizó institucionalmente la ciudad. Otra fuente también importante, y sobre todo para la última parte de la unidad, que es del municipio, son las cartas y leyes orgánicas. Las cartas orgánicas de municipio en algunas constituciones, como la de la provincia del Chaco, establecen que solo pueden darse cartas orgánicas. Es decir, ¿qué es la carta orgánica? Es el documento fundamental como una constitución, la norma base, donde establecen las competencias de los órganos que integran el municipio, tanto las competencias como los derechos de los ciudadanos que residen dentro del municipio, dentro del territorio donde está ubicado ese municipio. Una constitución más moderna, como la de Constitución de Corrientes del 2007, no establece un límite de cantidad de habitantes para las constituciones que puedan darse su carta orgánica, es decir, su constitución del municipio, sino directamente establece que todo centro poblacional de más de 1000 habitantes puede darse su constitución o carta orgánica municipal. Entonces, el documento fundamental del municipio, porque ahí está establecido la competencia de los órganos. Tenemos que tener siempre presente que la competencia es muy importante, tanto provincial, nacional o municipal, porque la regla en los hombres es la libertad, pero en el ámbito del derecho estadual, nacional, la regla en los órganos del Estado, en los órganos de gobierno, no es la libertad, sino es la competencia. Es decir, el órgano tiene actitud para actuar determinada, tiene que estar habilitado por una norma legal o superior, como la Constitución nacional o estadual, para poder actuar. Y en el marco de esa norma está habilitado para ejercer esas atribuciones que siempre son establecidas por una norma legal o un acto administrativo o una constitución. Entonces, la Carta Orgánica de Municipio siempre es como las propias constituciones provinciales, son documentos fundamentales de ambos subsistemas, provincial o municipal. Y la Ley Orgánica Municipal es aquella ley que es dictada por la legislatura de la provincia, que es una ley marco de municipios, establece ampliamente las competencias del consejo o del intendente, atribuciones, facultades, el ámbito de los derechos. Esta ley orgánica municipal rige dentro de un territorio de la provincia, es dictada por la legislatura y funciona como una ley marco para aquellos municipios que no tienen una carta orgánica municipal. Bueno, con esto vemos más o menos cuáles son nuestras fuentes a los que nosotros tenemos que recurrir para poder desarrollar el estudio de esta materia. Retomando un poquito lo que estábamos hablando cuando hablábamos de las fuentes en relación a la Constitución, me quiero hacer hincapié en algo que me parece importante tener en cuenta. La Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos incorporados en el año 94 con la reforma de la Constitución, como ustedes saben, estos tratados no están incorporados en el texto de la Constitución, sino que la Constitución los ha invitado a ocupar la cúspide del ordenamiento jurídico. La Constitución, que se autoproclama suprema, ha invitado a estos 11 instrumentos y a los que se incorporaron con posterioridad a tener que son de derechos humanos, un rango fundamental dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Esto se va a irradiar lo que ustedes aquí generalmente se denomina, o la doctrina ha denominado, en especial Vidar Campos fue el primero que utilizó el término del bloque de constitucionalidad. Los tratados de derecho, la Constitución y los tratados de derechos humanos se encuentran en un pie de igualdad y se tienen que entender o interpretar en forma complementaria y siempre a favor del principio más favorable a la interpretación de la persona humana. Este plexo de valores que se ha incorporado, de derechos, perdón, que se ha incorporado en el año 94, se irradia hacia todo el ordenamiento jurídico, irradia todos los subsistemas que nosotros tenemos, es decir, en el orden nacional, en el orden provincial y municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Y esto se debe
a que el principio de unidad del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros sabemos que la Argentina forma parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos y el sistema universal de Naciones Unidas, una de la OEA y otras Naciones Unidas, el americano de los Estados americanos, es el sistema que está compuesto por los estados americanos miembros, digamos, y que tienen dos órganos muy importantes, que es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la última intérprete de la Convención Americana, implicó un sometimiento del Estado argentino a las obligaciones que sean obligaciones y a los derechos consagrados en la Convención Americana. ¿Qué esto implica? Que el Estado, cuando incumple una norma internacional, genera para el Estado argentino responsabilidad jurídica internacional. Que esto puede, y vemos en los casos donde hay condena al Estado argentino, donde puede implicar no solo una condena pecuniaria, sino también un cambio de sistema o del sistema penal, como fue en el caso del Chaco, o incluso sanciones en el sentido de cambiar o de cursos de capacitación para todos los fiscales del fuero de los fiscales penales, por ejemplo también en la provincia del Chaco, o distintos o alguna modificación de una normativa de procesal o una normativa de rango que tenga o dejar sin efecto una sentencia, como fue en el caso de Fontevecchia, el de la Corte Suprema del año pasado. Entonces esto implica que no importa el órgano del Estado que ha incumplido con una norma internacional, la responsabilidad es del Estado, el Estado es uno a nivel internacional, es decir, el incumplimiento de cualquier órgano es atribuido al Estado como sujeto único de derecho internacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si un municipio incumple cuando aplica una norma como es la Carta Orgánica o aplica o la Ley Orgánica de Municipio o la Constitución de la provincia, siempre tiene que tener en miras o interpretar el ordenamiento jurídico como un sistema, teniendo en cuenta siempre nuestra fuente fundamental de plexo de valores, que es la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, que van a obligar al Estado argentino a adoptar medidas, como dice el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, medidas legislativas o de cualquier índole necesario para garantizar los derechos y obligaciones consagrados en la Convención. ¿Qué pasa en el caso de incumplimiento de un órgano, de un municipio, de un ente autárquico o de una provincia y es condenado a través, en el caso de que llegue, por supuesto, a la Corte Interamericana, a instancia de las víctimas, a través del mecanismo que está establecido en la Convención, una vez agotados todos los recursos internos? ¿Qué sucede en estos casos? Es una condena al Estado argentino, no al municipio en especial, no al Estado de la provincia del Chaco ni de Corrientes, provincial, sino al Estado nacional, es decir, al Estado argentino en su conjunto. Entonces, cualquier órgano que incumple una obligación de rango de jerarquía internacional, es decir, cualquier norma de la Convención Americana de Derechos Humanos, acarrea responsabilidad jurídica internacional para el Estado argentino. En el caso Olmedos Busto, que lo señalo acá, y otros versus Chile de la Corte Interamericana, la Corte reafirmó que la responsabilidad del Estado puede establecerse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano del Estado contrario a la Convención, cualquiera sea su jerarquía. Y esto es importante, esta sentencia es del año 2001, es un caso de Chile, y también en caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, también la Corte mantuvo este criterio. Entonces, por eso me parece muy importante remarcar
la interpretación de la norma siempre en miras de la interpretación más favorable hacia la persona humana, respetuosa de los derechos y garantías, y mirar al sistema jurídico nuestro como un conjunto, es decir, mirar la Constitución, los tratados, mirar la Constitución provincial y tratar de adecuar y de complementar con estas normas que son la base de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, para ir cerrando, tengan en cuenta que esto es una guía de estudio, es una guía que ustedes van a tener que ampliar con la bibliografía que está citada en el programa y de esa forma poder ir ampliando los temas que están planteados en el programa y objetivos para poder alcanzar las etapas evaluativas. Bueno, hasta la próxima y cualquier cosa estamos disponibles en la plataforma. Muchas gracias.